Buenos días, mi nombre es Marrón Steven García Vargas, soy del proyecto curricular de Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Francisco José de Caldas. Y pues este es mi proyecto investigativo con enfoques hacia el arte rupestre y pictografías de una comunidad en específico, que ya hablaremos de ella un poco más adelante, para la materia de Teoría e Historia del Arte 2, presentada a la maestra Sara Gabriela Pinilla. Bueno, pues mi proyecto se titula Supervivencia de una cosmogonía prehistórica en el sur del Tolima. Y pues a medida en que vayamos avanzando en esta breve explicación, pues se irá aclarando pues todo lo relacionado con lo que contiene el título del proyecto en sí. Entonces, pues continuemos. Pues en primera instancia decidí como aclarar a qué me refería con cosmogonía, y pues básicamente la cosmogonía es la narración mítica que pretende dar respuesta al origen del universo y la del propio hombre u humanidad. Y pues haciendo una síntesis de esta definición, pues un claro ejemplo lo podríamos encontrar introducido en lo que son los mitos, ya que pues la principal función de un mito es dar una explicación a un fenómeno en particular. Y pues este mito se puede basar no necesariamente en hechos factibles, sino ya como en hechos ficticios o irreales. Pues cada mito tiene su particularidad y su manera de pensar y de explicar el fenómeno del cual éste esté tratando y dando una solución claramente. Y pues se puede crear una analogía entre la cosmogonía y lo que es un mito. Y pues esto de la cosmogonía, como pues se podrán dar cuenta, es como un gran pilar, una parte fundamental de lo que fue el proyecto investigativo. Entonces, prosigamos. Aquí ya nos adentramos un poco más hacia el gran contexto del trabajo principal, que es enfocado hacia a una comunidad indígena que pues llegamos a ella a partir de unas pictografías o de algún tipo de arte rupestre creado por esta tribu en específico. Y pues estas pictografías, de las cuales les vengo comentando un poco desde el principio, las veremos un poco más adelante, pero ya a partir de este punto me gustaría aclarar que la comunidad, la tribu, o como mejor se pueda denominar en su contexto, son los Natagaimas, Coyaimas, o pues popularmente conocidos o un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más allegados hacia nosotros. Se les conoce por el nombre de Pijaos. Y pues la cosmogonía que vamos a desarrollar y la ideología que vamos a desarrollar en el proyecto investigativo parte pues de esta ideología, estas ideas, este pensamiento que nace a partir de los Pijaos, Natagaimas o Coyaimas, como ya lo he mencionado. Bueno, pues aquí ya llegado a este punto me gustaría aclarar el porqué del trabajo. Pues principalmente se leyeron una variedad de textos y en estos se encontraban condensada información acerca pues de nuestro grupo y comunidad indígena del trabajo, y en uno en particular que fue un gran pilar
para la investigación me encontré con esta frase que al momento de leerla ya me enganchó y me hizo decidir a trabajar sobre esta comunidad y su ideología. Y pues se las leeré. Pues es plano, por supuesto. Esos embelecos de que el mundo es redondo es un invento de los gringos. Esta frase, o bueno, más específicamente esta respuesta, partía de la pregunta que algunos investigadores le realizaban a un importante miembro de los Pijaos sobre cuál era su concepción del mundo. Y primero que dar una respuesta de lo que ellos pensaban, empezaron dando esta respuesta y con esta aclaración. Y pues de su manera de expresar y en la manera en que fue redactado, lo que uno se podría imaginar, eh, pues la trascendencia en que evolucionaría la investigación a partir simplemente de esta respuesta me enganchó y pues este es como el motivo principal del cual parte la investigación, haciendo énfasis en del por qué, perdón, eligió esta comunidad y pues el arte rupestre o pictografías que éstas realizaron. Bueno, resumiendo pues la ideología de los pijaos se encuentra condensada en lo que se denomina un axis mundi. Y bueno, pues ¿qué es un axis mundi? El axis mundi, perdón, es aquel que tiene como una concepción del mundo, del universo, que se encuentra formado por una serie de capas que se articulan sobre un eje vertical imaginario, en cuyo punto de intersección se encuentra el sitio donde viven los indios. O sea, el punto de intersección sería en la capa en la que nos encontramos actualmente. Y pues como lo mencioné anteriormente, el mundo se encuentra constituido a partir de un eje vertical como nos lo indica el axis mundi. Y así que, pues en palabras coloquiales, es una línea recta que asciende o desciende según la perspectiva o según el modo en que se vea, y pues claramente habrá un punto más alto y un punto más bajo y ya hablaremos de ello. Bueno, pues aquí en la división es pues principalmente el axis mundi se encuentra dividido en el supramundo e el inframundo. El supramundo sostenido por pilares ubicados en el inframundo, mundo de arriba y mundo de abajo. Como lo observábamos anteriormente, el axis mundi, regido principalmente por una línea vertical, y como lo mencionaba, habrá un punto más alto y un punto más bajo de esta línea, y pues aquí ya nos encontramos en esta etapa, en la de división, y a grandes rasgos se encuentra dividido como los pijaos, natagaimas o coyaimas denominan como el mundo de arriba o el mundo de abajo, lo que se encuentra arriba de ellos y debajo de ellos, y que todo converge en la capa en la que el hombre o donde habita el indio, citando textualmente el texto, habita, donde nos encontramos actualmente, como el intersticio entre el arriba y el abajo, la mitad, nosotros. Bueno, pues este axis mundi se puede situar en tres lugares a la manera de grandes pilares o columnas que según algunos son de oro. Como se veía previamente, el inframundo o el mundo de abajo sostiene al mundo de arriba. Y pues, ¿cómo lo sostiene? A partir de tres grandes pilares que según
algunos relatos, perdón, estos son de oro o en otras afirmaciones se encuentra pues que simplemente son pilares claramente gigantes, pero sin ninguna particularidad clara a la vista. Y pues estos tres pilares se encuentran ubicados debajo del templo de Koyaima, en el cerro de Pacandé y bajo los cerros de los Avechucos. Ya procederé a mostrar las tres ubicaciones donde se cuenta, se, se está, se encuentran ubicadas, perdón, pues estos tres pilares fundamentales que son los que sostienen al mundo de arriba. Esta es la iglesia de Koyaima. Entonces, pues simplemente es cuestión de imaginar como esta capa del Axis Mundi, donde nos encontramos actualmente, y debajo de ella, como las placas de nuestro planeta, por poner algún ejemplo, se encuentra una gran columna que es lo que sostiene pues este mundo terrenal que observamos, en el cual habitamos. Este es los cerros de Koyaima, y pues debajo de estos cerros también sucede lo previamente explicado. Un gran pilar que ayuda a este anterior pilar a sostener toda esta capa, al igual que acá. Entonces, pues devolvámonos un momento para repasar los tres puntos estratégicos. Templo de Koyaima, ya lo observamos. Cerro de Pacandé, ya lo observamos. Y Cerro de los Avechucos. Pacandé, acá, Avechucos y el Templo de Koyaima. A cada uno de estos puntos se le otorga un pilar fundamental. Bueno, pues en esta cosmogonía prehistórica en el sur del Tolima, por parte de los Pijaos, pues nos seguimos adentrando un poco más abajo. Como vuelvo a recalcarlo, perdón si es demasiado redundante, pero creo pertinente esta aclaración. De nuevo, estamos hablando de un axis mundi, y pues la manera más simple de entender esta cosmogonía o esta ideología, de tratar de explicar nuestro mundo y la creación y cómo se encuentra constituido, es entenderlo como lo he ido mencionando, en que claramente si es una línea vertical en la cual se constituye todo, habrá un punto arriba y un punto abajo. Así que ya sabemos que se encuentra dividido en el mundo de arriba, en el mundo de abajo, el supramundo, el mundo y el inframundo. Así que hablamos a grandes rasgos de la capa en la cual converge el mundo de arriba y el mundo de abajo, que es donde habita el indio, o sea, donde nos encontramos nosotros. También ya aclaramos que esta capa en la cual nos encontramos actualmente se encuentra sostenida por unos grandes pilares. Así que pues es posible adentrarse un poco más hacia abajo en esta línea vertical que constituye el todo. Y esto ya nos lleva a esta estancia, que es por debajo de la tierra se halla una gran laguna. En primer punto, en lo más profundo de esta laguna, como cuenta la leyenda, el mito, la creencia, se encuentran dormidos los dos gigantes que crearon al mundo. Aquí ya nos toca un punto fundamental de la ideología de los Pijaos. Ya sabemos que creen que el mundo
se encuentra constituido por un axis mundi con un eje vertical y dividido por capas, ¿cierto? Pero aquí ya nos aclaran que más abajo, o sea, donde se encuentran ubicados los pilares que sostienen la capa donde habita el indio, se encuentran dormidos dos gigantes y ellos fueron los que crearon el mundo. Así que se encuentra como una gran distinción entre una ideología que no nos es ajena, como el cristianismo, de un Dios creador, en este caso, dos gigantes creadores que fueron los que constituyeron el todo, en este caso, el Axis Mundi. Y aquí también ya vemos que primero la más profunda, así que esta laguna también se encuentra subdividida entre profundidad. En lo más profundo, vuelvo a mencionarlo, los dos gigantes que constituyeron el todo, y pues también se dice que cuando estos roncan o se mueven o hacen movimientos bruscos, son los provocadores de los temblores, de los fenómenos naturales, etc. En la segunda capa, la superior, en la cual no nos encontramos a mucha profundidad en esta laguna, pues una aclaración es que es de agua dulce, y en esta capa habitan como las leyendas populares de esta región de Colombia, del departamento del Tolima, como lo es el Moán, la Moana, el Poira y los peces. Estos convergen específicamente en el río Magdalena, en el cual pues popularmente se conoce como el hogar del Moán o la Moana o el Poira. Entonces que esto también es muy interesante, ya que pues vemos que todos estas leyendas, estos seres místicos, no se les es ajena a la ideología pijada, a sus raíces, a los primeros habitantes de esta zona. Así que pues aquí también nos dan como una explicación de todo ello. Y pues esa es la razón en que los hombres, nosotros, somos capaces como de observar a estos seres mitológicos como el Moano, la Moana, el Poir, ya que pues se encuentran en la capa superior, ya muy cerca a nosotros, pero ya en la capa más profunda, esa sí ya nos es imposible de alcanzar, porque si no pues ya se hubieran avistado a los gigantes y pues también se crearían mitos alrededor de esto, como existe alrededor del Moano o la Moana popularmente en esta región. Aquí es como una aclaración de estos seres místicos, mitológicos, propios de la cultura tolimense, Pijá, de esta zona en específico. Aquí a este lado observamos al Poira y a su lado observamos una breve ilustración del Moán. Aquí decidí incluir como una imagen que no es de la ideología pijada, pero que creo que pues en cierto punto nos puede resumir a grandes rasgos todo esto que he venido comentando. Un axis mundi que va de hacia arriba o hacia abajo según la manera en que se mire sobre una línea vertical, y pues por ejemplo suponiendo esta capa de acá sería la capa en la cual habita el indio, ya todas estas capas superiores, el mundo de arriba, y pues debajo de la capa de donde habita el indio, el mundo de abajo. Esta es una ilustración de la Divina Comedia escrita por Dante Alighieri, no de la ideología pijada como lo mencioné, pero pues que
a simple vista y pues a partir de la explicación que he dado se puede dar como una gran síntesis de la ideología pija, simplemente ubicando alguna capa en específico y otorgándola como la mitad donde nos encontramos nosotros y pues ya viendo la diferenciación entre estas. Por ejemplo, acá se encontrarían ubicada la Gran Laguna con sus diversas profundidades y los pilares sosteniendo a la capa en la cual nos encontramos y arriba de nosotros pues todas las capas que convergen, que se encuentran situadas en la superioridad. Y pues eso sería a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, la, la explicación de la cosmogonía, la ideología, lo que piensa el pueblo pijao, de cómo se constituye el mundo, el universo en sí. Pues también cabe aclarar, ya por último, que la conexión entre capas se da a través de los arcoíris según sus creencias. A partir del arcoíris que parte de un punto bajo y llega a un punto alto, se logra la conexión entre capas. Pues ya sabemos que gracias al Axis Mundi, estas capas son posibles. El mundo se encuentra constituido por capas superiores u inferiores según el caso. Y aquí ya empezaré a hablar sobre la expedición o cómo sería la expedición al arte rupestre y a esta zona donde habitaron los Notagaimas, Coyaimas o Pijaos. Gracias. Bueno, pues retomamos ya en este punto que divide en dos partes grandes al proyecto, una en la parte teórica explicativa de la investigación que se realizó sobre la cosmogonía y la ideología que posee esta tribu del territorio colombiano, más específico del departamento del Tolima, conocidos como Natagaimas, Coyaimas o popularmente Pijaos. Así que pues aquí empieza como la explicación del cómo sería una expedición con el fin de adentrarnos un poco más hacia la cultura pijá. Entonces, prosigamos. Primero que todo, la expedición se basaría en tres grandes bibliografías que ya iremos viendo a partir de esta explicación, pero que estas serían fundamentales para entender el terreno en el que nos encontramos, el tipo de cultura al cual nos estamos enfrentando, las condiciones geográficas, todo lo relacionado con esta cultura, así que pues serían fundamentales tener en cuenta estas tres bibliografías que acompañaran la ruta expedicionaria con el fin pues de conocer un poco más la cultura Coyaima o Pijá y pues básicamente pues porque en estas fuentes bibliográficas encontramos a grandes rasgos cómo entender su modo de pensar, cuáles son sus costumbres, cómo son sus hábitos que habitúan a hacer, donde se les puede encontrar, cómo se encuentran subdivididos, su pirámide sociológica, sí, pues todos los rasgos que una cultura posee la encontramos dentro de estas bibliografías, así que nos serían de gran ayuda al momento de realizar la expedición física hacia estas culturas, hacia esta cultura en específico. Y pues la primera fuente bibliográfica en la cual se basaría la expedición es una en la cual nos permite aproximarnos a la cultura.
en primer punto, sería necesario entender la cultura a grandes rasgos y específicamente qué es lo que estamos tratando, qué es lo que vamos a ir a investigar, en qué estamos interesados. Y para ello primero necesitamos entender sus rasgos culturales, sus características como comunidad. Y pues esto nos lo permite esta bibliografía, además de las preguntas que se le realizaría a la tribu en específico, a todas, pues este trabajo investigativo que se les llevaría a estas personas en físico, acompañadas de lo que ya conocemos a partir de otras investigaciones y pues de allí sacar nuestras propias conclusiones de la investigación. La primera bibliografía se titula Plan de Salvación Étnica del Pueblo Pijao y se realizó por el Ministerio de Cultura, o popularmente conocido como Mincultura, que pues en este se encuentra recopilado todos los rasgos culturales del pueblo pijao como representativos de la cultura colombiana y de como una de las que se mantiene en pie hoy en día. Así que pues para poder realizar la expedición tenemos que tener en cuenta un factor fundamental de, de pues la expedición en sí. Por ejemplo, el territorio. ¿A qué territorio nos dirigimos? ¿Cuáles son las características de este territorio? ¿Qué necesitamos para adentrarnos en este territorio? ¿Qué exigencias nos exige, valga la redundancia, el territorio? Sus condiciones climáticas, sus características como territorio que lo diferencian de otro. Y pues aquí nos encontramos en el territorio en específico en el cual se basaría la expedición, que es en el territorio colombiano, en el departamento del Tolima y mucho más específicamente en Chaparral, que es como un punto en el cual convergen estas culturas, los Mutayaimas, los Pijaos y los Coyaimas, en Chaparral, que es un municipio pues de este departamento colombiano. Entonces pues prosigamos. Acá ya pues volvemos a observar el mapa del departamento del Tolima con sus subdivisiones de municipios y pues en cada uno de ellos se encuentra como especificado la presencia de la población pijá según el territorio y según pues el municipio. Como vemos, se encuentra subdividido en 14 municipios que pues nombraré algunos rápidamente como Ataco, Coelho, El Espinal, Ortega, Prado, Saldaña, que a nosotros como colombianos estos nombres no son muy cercanos, así que son fáciles de reconocer al momento en el cual no los escuchamos. Pero específicamente en el departamento con el número 9 es Ortega, con el número 4 es Coyaima y con el número 8 es Natagaima. Y allí es donde se encuentra mayor presencia de nuestra comunidad indígena pijá, y pues aquí también cabe aclarar que de allí es que se les nombre Coyaimas o Natagaimas, gracias al
territorio en el cual estos se encuentran ubicados, pero pues que convergen en un nombre en común como Pijaos. Y como vemos, en el municipio de Chaparral también hay una gran presencia de esta tribu indígena, pero pues mucho más específica en Collaima y Natagaima, que como lo mencioné, de allí convergen los nombres, pues que como se les conoce a los pijaos. Perdón, retrocedo un segundo. Pues veníamos hablando de las características del territorio, en qué partes específicas nos basaríamos, y pues aquí ya llegamos al punto en el cual sabemos que no nos, que podemos como, ¿cómo explicarlo? Como no concentrarnos demasiado en ciertos puntos de este territorio, ya que probablemente en estos puntos no encontráramos gran información o algún indicio o alguna característica del pueblo, algo que nos ayudara con el fiel proceso de la expedición o que no le aportara mucho a ella. Así que podríamos eh, como pasar por ellos y no centrarnos en este territorio, sino ya centrarnos en el territorio en el cual sabemos que vamos a encontrar gran información valiosa, que sabemos con certeza que allí encontraremos los avances para la expedición y la investigación, que es el fin último de la expedición, valga la redundancia. Así que nos basaríamos específicamente en los municipios de Collaima, Natagaima, Ortega y Chaparral. En estos 4 municipios es donde se centraría la expedición. Ya lo vamos subdividiendo y especificando un poco más. Empezamos con un gran territorio que sería Latinoamérica. De allí ya nos adentramos a un país en específico, el nuestro, Colombia. Ya delimitamos un poco más el territorio y nos encontramos en el departamento del Tolima, y aún así lo delimitamos un poco más para que la expedición sea un poco más concisa, más clara, vaya al punto, tengamos información eficaz, no se pierda el tiempo, vayamos, como se dice popularmente, a la fija, donde encontraremos avances, información y donde encontraremos en sí a la población indígena Pijá, que ya lo delimitamos a 4 municipios del departamento del Tolima, y si nos es posible lo podríamos delimitar a solamente 3, los cuales serían el departamento de Collaima, Natagaima y Chaparral. Ok, aquí ya es como una aclaración a lo previamente mencionado con énfasis al territorio. Pues en nuestra primera gráfica vemos la representación de concentración de comunidades pijadas a nivel municipal en el departamento del Tolima. Y como vemos, la presencia de la comunidad en la cual nos encontramos interesados en la expedición se encuentra en Collaima, en el municipio de Collaima, Natagaima y San Antonio. Así que en estos 3 puntos claves es en el cual se basaría la expedición. En este territorio, en ese terreno es al cual nos allegaríamos con el fin de encontrar la información correspondiente que nos ayude a la investigación, probablemente enfocada a nuestra primera parte del proyecto,
que es según su ideología o la forma de concebir el mundo. Aquí la segunda gráfica es demasiado, qué pena, es demasiado similar a su compañera, ya que esta es la representación porcentual de comunidades indígenas pijaos a nivel municipal en el departamento del Tolima. Como vemos de nuevo aquí, el punto más alto es el municipio de Collaima, Natagaima y Ortega. Así que volvemos a reafirmar que fijo, en este territorio ya demasiado delimitado que sería factible investigarlo a grandes rasgos, ya que no es una gran extensión de tierra, así que esto haría posible la investigación a fondo de los Collaimes. También se deberían incluir unos elementos básicos para la expedición, algún elemento o unos elementos imprescindibles. Y pues los mencionaré, por ejemplo, un mapa, una brújula, lentes de sol y protector solar y un gorrito, claramente esto pues para la protección de la piel, que no se creen secuelas en la piel de los participantes en la expedición, ya que pues esta no sería la idea. Extra de alimentos, preferiblemente liofilizados. ¿A qué me refiero con alimentos liofilizados? Pues esto me refiero básicamente a lo que se le conoce como comida deshidratada o seca, que se preservara por mucho tiempo y no hubieran inconvenientes con la preservación de ello. Agua adicional, extra de ropa, linternas o elementos de iluminación, botiquines, ferrociero o arrancador de fuego o encendedor según como lo conozcan, y un cuchillo. Esos serían como los elementos básicos que se incluirían en la expedición, los imprescindibles y los cuales todos los participantes a la expedición deberían cargar individualmente en sus pertenencias estos elementos. Ya vamos avanzando, nos encontramos con los dos referentes de los tres que se había mencionado en un principio, y pues ya pasaremos a indagar un poco más sobre ellos y cómo estos referentes bibliográficos nos ayudarían a la realización y la investigación de nuestra expedición. El otro referente se titula Exploraciones arqueológicas de un paisaje prehispánico. Este es un un libro fundamental para la expedición y para entender a qué nos enfrentamos y qué es lo que tratamos de entender, ya que en este texto se encuentra condensado todo lo relacionado con el arte rupestre y pictografías que se encuentran en el territorio del departamento del Tolima, y pues nos enfocaríamos más en los territorios que ya venimos hablando, o sea, en los municipios de Natagaima, Collaima, Chaparral, y pues para que se dé a entender un poco más el contexto y lo que nos ofrece esta fuente bibliográfica, estos son algunos de los contenidos que se encuentran albergados dentro de este. Por ejemplo, una metodología para la percepción de un paisaje con arte rupestre.
petroglifos y pictografías en la cuchilla del Altamizal, vertiente occidental, valle del río Magdalena. Aproximación a los grabados rupestres de un abrigo en la quebrada Perico del municipio de Honda, Tolima. Pictograma en el Cerro del Águila, Nevado del Tolima. Arte rupestre y registro arqueológico. Como vemos, la investigación partió de una pictografía y a partir de esta pictografía se empezó a profundizar en esta comunidad pijá. Así que sí, pues toda esta investigación y lo que le dio pie a la expedición partió de una pictografía. Es fundamental entender y apreciar, y pues sí, básicamente sería como el cómo analizar, el cómo entender, el cómo enfrentarse a este arte rupestre, a estas pictografías que muy probablemente se encontrara en la realización de la expedición. Y pues en esta fuente bibliográfica se encuentra especificada la manera en la cual se debe entender, se debe enfrentarse, los puntos en los cuales éstas se encuentran, cómo identificar figuras comunes en la representación artística y pictográfica del pueblo pijao. Por ejemplo, les mencionaré un poco más sobre ello. Petroglifos en la piedra del Indio se encuentra condensada en esta fuente. Petroglifo de la Marcada, petroglifo del Pachá en la quebrada San Juan, petroglifo de Oquenda, vereda del Trina, Líbano, petroglifo en la vereda de Selva, Anzoátegui, petroglifo en el Cerro del Águila, Nevado del Tolima, petroglifo en las piedras de Letras, Valle de San Juan, petroglifos en la Piedra Pintada, Aipe, Huila. El arte rupestre del Alto Cabrera desde una perspectiva europea. Así que, como se evidencia, todo lo relacionado a manifestaciones artísticas, que entenderlas es fundamental para la expedición, se encuentra condensada en esta fuente. Así que sería fundamental, al igual que la primera. La primera nos permite o nos da un acercamiento hacia el cómo entender la cultura, pero ya en esta instancia, esta nos permite el cómo entender sus representaciones, el modo en que estos plasman, qué nos quiere decir esto que observamos en la piedra. Y como lo digo, un claro ejemplo, si todo esto que se viene realizando, que dio pie a la expedición, parte principalmente o su primer indicio de lo cual se partió fue de un petroglifo, pues claramente es fundamental entender los petroglifos del pueblo pijao, su arte rupestre. Así que por esta y por muchas otras razones, esta es una fuente que debería acompañar la expedición. Al momento en que se realice la expedición y se encuentre con una pictografía, y si nadie sabe cómo interpretar ello, qué es lo que se encuentra plasmado allí, la expedición no podría dar resultados concluyentes. Ya la última fuente bibliográfica fundamental que nos converge, nos es afín con la expedición, es
el libro titulado Abadujos. En este se encuentran condensadas fundamentalmente la iconografía y la iconología funeraria en el alto del río Cabrera. Esto ubicado geográficamente en los puntos que nos son afines. Y pues también la descripción litológica del material escultórico. ¿A qué me refiero con litología? Pues esta básicamente es la ciencia que estudia la característica de las rocas, en este caso del material escultórico. Y por último, arte rupestre en la cuenca alto del río Cabrera. En esta fuente bibliográfica encontramos condensada todo lo que es relacionado con el arte rupestre y del cómo entenderlo. Así que es un gran complemento a nuestra anterior fuente bibliográfica. Y por las mismas razones que mencioné, que es fundamental la anterior fuente bibliográfica, esta también lo es, ya que esta nos da la iconografía y la iconología de las imágenes, lo cual es fundamental en el proceso de entender una obra de arte, en este caso una pictografía o un petroglifo, según Erwin Panofsky. Y pues también nos incluye algo muy curioso, algo característico, por decirlo de algún modo, que es la descripción litológica. Ya aquí nos da otra gama de posibilidades, ya que si se llegara a encontrar algún fragmento escultórico realizado por la comunidad indígena Pijá, pues este también sería fundamental entenderlo y incluirlo en el proceso investigativo que daría como conclusión la expedición realizada. Así que ya tendríamos cuatro fuentes fundamentales, perdónenme. Ya a partir de estas fuentes bibliográficas y de la expedición física que se realizaría, seríamos capaces de entender lo relacionado con la cultura, ¿verdad? Lo relacionado con las fotografías y el arte rupestre de esta comunidad y a grandes rasgos de todo el territorio, pero pues ya sabemos que lo delimitamos a zonas específicas. Entenderíamos la iconografía y la iconología del pueblo indígena Pijá, Natagaima, Collaima. Y por último, también nos encontramos, por decirlo así, con el bonus, que sería fundamental para la expedición y para que se llevaran a conclusiones veraces, concluyentes y que le aportaran a la comunidad. Es la descripción litológica de un material escultórico realizado por este pueblo. ¿A dónde nos dirigiríamos? Que no fueran a las zonas que vengo mencionando de los departamentos de Collaima y Natagaima fundamentalmente. Sería imprescindible ir a las instalaciones de la Universidad del Tolima, con sede en su capital, en la capital del departamento, Ibagué, ya que allí se encuentra un centro investigativo que ha realizado infinidad de investigaciones a sus raíces, a lo que es suyo, a su pueblo, a los pijaos. Y también se hablaría fundamentalmente imprescindible también con el maestro, el señor César Augusto Velandia Howard, reconocido en la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima. Y se preguntarán, ¿quién es este sujeto? Este sujeto
es el autor de dos de las tres fuentes fundamentales que incluiríamos en nuestra expedición. No es el autor del texto de Mincultura de la República de Colombia, pero sí es el autor de de las siguientes dos bibliografías, el de los Babaucos y el que hacía énfasis en las pictografías y el arte rupestre. Este señor es aquel que ha realizado infinidad de investigaciones acerca de nuestro pueblo Pijao. Así que si este maestro, César Augusto Velandia Jagua, es el autor de dos grandes fuentes bibliográficas imprescindibles para nuestra investigación y nuestro proceso expedicionario. Es fundamental hablar con él y que nos compartiera información que a través de los años y su experiencia y sus investigaciones pues ha recopilado sobre nuestro pueblo Collaima. Así que me devuelvo un instante para aclarar. Este de aquí es el libro de los Babaucos. Y como vemos aquí ya había como un previo adelanto de lo que estamos hablando en este momento. César Augusto Velandia Jagua, autor de este espléndido libro, en el cual, recordemos, se encuentra incluso condensada la litología de la cerámica del pueblo Pijao. Y de esta otra gran fuente bibliográfica, exploraciones arqueológicas de un paisaje prehispánico con arte rupestre en el Tolima. Así que este maestro de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima sería un gran aporte poder comunicarse con él en esta expedición. Algo fundamental también sería trazar lazos o nexos con el grupo Arqueo.región, liderado, fundado, por decirlo así, por el señor César Velandia, el cual vemos que es un personaje incluso iconológico e iconográfico para la investigación y la expedición. Él es el que dirige el grupo Arqueo.región, que este grupo nace en la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Reina de Así que este grupo es como un subautor de las dos fuentes bibliográficas de las cuales César Augusto es autor. Así que este grupo Arqueo.región se encuentra intrínsecamente ligada también a la comunidad Collaima y Pijá. Así que sería fundamental por un punto hablar aparte con el señor César Velandia Jagua y por otro punto ya como tal un grupo grande el cual se ha dedicado a investigar a esta comunidad, Grupo Arqueo Región. Él es César Velandia Jagua, no sé si ya lo había mencionado, pero por si acaso lo vuelvo a mencionar. Esta es la pictografía que dio vida a todo este proyecto investigativo, a lo que va a dar vida a la expedición.
y se le conoce como Petroglifo del Venado. En este se encuentran condensadas grandes cosas que les he ido relatando sobre la cosmogonía del pueblo Pijao. Y pues a partir de estos textos es que uno es capaz de entender cómo estas formas amorfas o que no tienen demasiado sentido a primer vista nos cuentan toda una historia, y en este caso nos cuentan toda una cosmogonía de un pueblo tan hermoso y tan nuestro como lo es. Y ya finalizando, aquí se encuentra toda la bibliografía de las fuentes bibliográficas, pues de la expedición y la investigación. Muchas gracias por su tiempo y por escucharme. Hasta luego.